Listo, Marta. Entonces, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en el marco de la difusión y promoción de nuestro segundo seminario internacional, Debates Contemporáneos sobre la Cuestión Social. Queremos hacerte tres preguntas que nos invite y nos permite ubicarnos a la importancia de este seminario y todos los debates que se van a dar en torno a él y las ciencias sociales. Teniendo en cuenta lo siguiente, entonces, la primera pregunta es, ¿cómo defines tú la cuestión social? Pues la cuestión social tiene que ver con un momento histórico muy importante para el mundo, que es cuando se comienzan a evidenciar los efectos que tiene, sobre todo, pues, muy especialmente la revolución industrial, sobre las poblaciones en términos de inequidades, en términos de pobreza, en términos de, pues, de lo que poco a poco vamos a ir nombrando como una desigualdad que se va afianzando, digamos, y que va teniendo unos efectos sobre las sociedades claramente visibles y que preocupan fuertemente a las ciencias sociales. Digamos, también tienen que ver justamente con la emergencia también, con la historia misma de, de la emergencia de las ciencias sociales como un saber o como un conjunto de saberes que podían dar cuenta de la especificidad de los problemas de la sociedad. Y en eso, pues, la cuestión social se vuelve absolutamente medular. Entonces, ¿cómo explicar lo que estaba pasando? ¿Cómo saber cuáles eran las causas de esos efectos de ese momento del capitalismo, digamos, sobre las poblaciones? Y cómo también generar alternativas o buscar transformar esas situaciones, digamos, angustiantes que se estaban viendo, ¿no? De pronto en muchas de las películas que hemos visto sobre la segunda mitad del siglo XIX y más adelante, pues que se ven esas ciudades sufriendo diversas crisis económicas. Luego eso se va a expresar muy claramente en la década del 20 con ciertas crisis económicas y demás que van empobreciendo y agotando y pauperizando a muchas comunidades y barrios, ¿no? Lugares de las ciudades. Entonces la cuestión social tiene todo que ver con la historia de nuestras disciplinas, ¿no? De las ciencias sociales en su conjunto, pienso yo. Listo, muchas gracias. Teniendo en cuenta lo que mencionas en relación a la segunda pregunta, sería cómo analizar entonces la cuestión social hoy en día en esta coyuntura de pandemia y también en época electoral que estamos actualmente en Colombia. De pronto la cuestión social tiene que ver también con la posibilidad de leer distintas dimensiones. Digamos, se podría leer en distintas dimensiones de la vida en sociedad. Entonces, la cuestión social leída en términos también de las disputas, de las contradicciones políticas de una sociedad. Creo que justamente el paro nacional puso en evidencia la crisis que que se expresa en la sociedad colombiana en el marco, obviamente, de relaciones globales eh, y que afectan directamente al conjunto de la población, específicamente a los sectores más vulnerables. Dice Tanclini, a los diferentes desiguales y desconectados, en un libro muy bello que de alguna manera ayuda a comprender cómo se expresa hoy también esa desigualdad social que sin duda constituye la cuestión social y que va a generar una serie de reivindicaciones, luchas, que van a poner, como en el paro nacional, en el centro la vida, el problema de la vida. Y el problema de la vida, pues, a mi juicio, tiene que ver mucho con la comprensión y extensión de la cuestión social. Entonces, ya no se trata de sobrevivir, decía un muchacho, un líder joven en uno de los noticieros que lo entrevistaban, ya no se trata de sobrevivir, no, nosotros no estamos peleando por sobrevivir, estamos luchando por vivir. Ese enunciado, entonces, es cómo una sociedad
pone sobre la mesa, a partir de una crisis de la cuestión social evidente, a partir de una reforma tributaria y de la pandemia, pone sobre la mesa que la vida es una cuestión de cómo se quiere vivir, digamos, el enunciado político de la vida, como la posibilidad que se dan las generaciones en Colombia de pensar cómo quieren ser, cómo quieren vivir, ya no solo desde la necesidad, sino también desde el deseo, digamos, cómo se proyecta la vida a futuro. Y esto es algo muy interesante. Pues con la pandemia, que creo que lo han dicho muchos, perdona si me extiendo un poquito, te robo 2 minuticos, pues la pandemia, ¿qué es lo que expresa? Mire que no es nada nuevo. La pandemia realmente lo que hace es catapultar o mostrar o profundizar, evidenciar la profunda inequidad de sociedades como la nuestra. Entonces, si vemos qué es lo que pasa con las vacunas, hoy estamos en una guerra geopolítica con las vacunas. Las vacunas se movieron por el mundo en sus cantidades y sus posibilidades de acaparamiento en correspondencia con la geopolítica del mundial, ¿no? Y eso fue lo que fue trazando en lugares, obviamente, donde tienen una política social, que es un problema que pone sobre la mesa la emergencia de la cuestión social en el mundo, que es la necesidad de una política social que en Colombia tiene que ver todo con la pandemia, tiene que ver todo con el paro y tiene que ver todo con la paz, digamos. En otros textos hemos propuesto paro, paz, pandemia para comprender, nosotros podríamos decir, la encrucijada en la que se encuentra la cuestión social hoy en un lugar como Colombia, ¿cierto? Entonces, eso está en juego y tiene que ver muchísimo con la política pública de salud con la que la pandemia va a agarrar a cada uno de los países y vamos a ver cómo la pandemia en Colombia, que comenzó con los sectores sociales que más se podían conectar en el mundo, dice que podían viajar, los sectores altos, económicamente acomodados, y cómo se va explayando es justamente sobre los desconectados, los desiguales y los diferentes. Vuelve y se comporta de esa manera. ¿Por qué? No es una cuestión genética, no es un problema biológico, es un problema de la política social y de la situación de desempleo, pobreza, otra vez todos estos problemas que han preocupado, que ha puesto en evidencia la cuestión social. Ahí para no alargarme tanto. Muchas gracias. Creo que nos dan luces claves para pensar y articular, bueno, y cómo analizar hoy la cuestión social. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles estrategias de las ciencias sociales consideras necesarias para afrontar esta cuestión social? Estrategias de las ciencias sociales. Mira, yo pienso que la facultad es muy rica en eso. Sin duda, la cuestión social no la podemos comprender y descifrar desde una sola esquina disciplinar. Creo que sí, se vuelve evidente que el problema de la pobreza no es un problema, vamos a ponerlo así, solo sociológico, que lo podemos comprender solo desde la sociología, solo desde la antropología, solo desde la economía, solo desde el trabajo social, ¿cierto? Sino que pone en evidencia cómo podemos juntar, unir, articular herramientas de comprensión que nos ayuden a entender, a caracterizar los efectos y qué es lo que está pasando, tanto en términos de efectos del momento del capitalismo en el que nos encontramos en este momento, pero también la cuestión social puede aludir también en este momento a las emergencias sociales que se producen de ahí, es decir, la capacidad que tiene una sociedad de generar alternativas, propuestas, posibilidades para contrarrestar esos efectos que se ciñen sobre los sectores más vulnerables, más empobrecidos, en fin. Entonces, creo que tiene que ver con la posibilidad de juntar la
capacidad de comprensión, por ejemplo, de la sociología en términos estructurales, con la capacidad de intervención social que ha desarrollado el trabajo social, con su capacidad enorme de involucrarse y de hacerse parte de los dolores y problemas de los demás para generar desde allí soluciones, con la vocación de otras ciencias sociales como la geografía para tratar de entender también las dinámicas espaciales que están relacionadas aquí con la cuestión social. En fin, podríamos seguir aquí con las diversas disciplinas, la comprensión de la historia, de la profundidad histórica, si quieres, de las constancias o continuidades y discontinuidades de los problemas que se encuentran en la cuestión social. En fin, creo entonces que hablar es de articulación de esas experiencias disciplinares en términos de las ciencias sociales y un segundo reto, pienso yo, que es ya abordarlas con la gente, con las comunidades, no sobre las comunidades, sino que las comunidades ya han desarrollado lecturas, interpretaciones propias sobre estos problemas y han desarrollado y puesto en evidencia su capacidad de agencia, o sea, su capacidad de generar, eso que decía hace un minuto, alternativas y posibilidades de vida digna. Eso pensaría yo. Bueno, Marta, muchas gracias. Para finalizar este espacio, quisiéramos pedirte, por favor, que envíes un saludo, un mensaje de invitación a las personas que están viendo, bueno, para que se animen a participar en este seminario y bueno, sepan cómo se animen a estar compartiendo con todos. Bueno, una invitación muy especial a este segundo seminario de la cuestión social. Es un espacio importante porque da continuidad a una reflexión que se viene liderando desde el Centro de Investigación sobre Dinámica Social, CIDS, desde el programa de trabajo social con mucha fuerza y todas esas áreas de investigación, tratando justamente de mostrar el carácter articulado del problema, de la cuestión social y vincularnos a él en términos de la posibilidad de generar desde allí algunas acciones para transformar esas realidades. Entonces, todos invitadísimos a este espacio con un reconocimiento muy fuerte a las trabajadoras sociales, a los trabajadores sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia y de otras geografías que han puesto en evidencia y han resaltado la importancia de continuar reflexionándolo para generar desde allí alternativas. Es un encuentro internacional, además, que nos posibilitará enriquecer nuestras perspectivas conjuntamente. Entonces, todos y todas muy invitados y muchísimas gracias a ustedes por la organización de este importante espacio. Muchas gracias a ti.